Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente de Experiencia Renoma. Con gran alegría comenzamos este segundo capítulo, digamos, de hechos que hicieron grande a nuestra iglesia. En breve vamos a estar iniciando, así que si alguno se está sumando por ahí, me comenta cómo está el audio y le voy a agradecer. Seguimos compartiendo mientras vamos a dejar unos segunditos que pasen para poder arrancar. Hoy también tenemos a alguien de la, digamos así, por decirlo, de la antigüedad, que vamos a compartir cercano al que compartimos la semana pasada, que si no lo viste lo podés ver en Experiencia Renoma, en la fanpage, en la página, y también podés ver todos los otros ciclos que estamos compartiendo en Experiencia de Roma, de la palabra, también del rosario, de María, de testimonios con cada uno de nuestros compañeros. Así que veo por allí algunos que se están sumando. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a estar dejando unos segunditos. Hoy tenemos de todo. Palabra, un poco de oración, compartir alguna reflexión de este tiempo también de la Cuaresma que nos va a poder ayudar y también meternos en el personaje de lleno, que vamos a no entrar tanto en la profundidad, digamos, litúrgica, teológica, sino más bien en la parte que tiene que ver con la espiritualidad y algunos dichos y lo que fue viviendo este hombre que hoy vamos a estar viendo. Si Dios quiere, si Dios lo permite, más adelante vamos a ingresar en unos hechos puntuales de la iglesia. Puede ser algún concilio, alguna herejía, etcétera. Pero en este momento vamos a estar trabajando y vamos a seguir desarrollando por un tiempo, algunos santos con su experiencia bonita, ¿no? Vamos a ir apuntando a este hecho, después quizás más adelante algún punto, digamos así como lo compartía, dogmático, etcétera. Así que si lo compartís te agradezco, si te sumás también nos comentás de dónde, si le das me gusta también nos ayudás, así que todo eso es bienvenido, es bienvenido. Muchas gracias. Vamos a también hacer una reflexión del día de hoy de la palabra que nos ayuda en este tiempo a poder seguir creciendo, en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo especial, específico, en preparación para la Pascua. Un adelanto, para los que se están sumando vamos a hablar de un tal San Juan. Hubieron dentro de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, cuando estudiamos Biblia, ahí encontramos un lío cuando empezamos con el Evangelio de San Juan. Luego más adelante tenemos el siglo XV, otro San Juan, siglo XVIII, otro San Juan, siglo XIX, otro San Juan, pero el que te voy a hablar hoy tiene que ver y está mucho más atrás, más cerquita que el que hablamos la semana pasada, de Coronel Dorrego. Bienvenida, muchas gracias Silvia Palacio, que te sumas. Bueno, aquí tengo algunos líos en el canal, pero bueno, aquí estamos siguiendo adelante. Así que, 2 segunditos más, vamos a poder iniciar con una breve oración y vamos a empezar a desarrollar todo este día, este programita que hoy tenemos preparado para el día de hoy. ¿Qué tal Malena Gaitán Mendiondo? Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Male? Qué grande, muchas gracias. Carolina Frate González, desde San Juan. Bueno, muy bien, San Juan. Un saludo a cada una de las personas. Sé que este programa posteriormente lo van a estar viendo de distintos países. Incluso sabemos que llegamos a muchos lugares de distintos puntos geográficos del mundo. Puede ser Estados Unidos, México, Colombia, Perú, los amigos de Perú, los amigos de Colombia, los amigos de Guatemala, los amigos de Ecuador, muchísimos lugares, que es por la gracia de Dios, por la divina gracia de Dios. Así que gracias y saludos a todos. Bueno, gracias a todos. Inés, Margarita, también, bendiciones, paz y bien. Y también, bueno, ahí desde San Juan, un saludo grande también para San Juan, Malena también. Y gracias a todos los que están. Y bueno, desde la provincia de Buenos Aires, de Matanza. Bueno,
Y bueno, estamos cerca, acá no estás tan lejos, yo estoy en zona oeste, bueno, vos también, somos de zona oeste, por allá está Malena, yo estoy en Castelar aquí, gracias a Dios me pude antes de empezar a salir a servir una torta Bariloche, qué rica, me comí unos mates y ahora empezar a poder hacer el desarrollo. Seguramente vos estás con un café o con un mate, pero bueno, quédate hasta el final porque va a estar muy bueno la vida de la persona que hoy vamos a estar compartiendo. Yo te digo, van a ser unos puntos que no entran tanto en un aspecto teológico, ¿no? No voy a entrar en eso, voy a hacer más hincapié en alguna frase, cómo fue su estilo de vida, cómo lo fue viviendo, la importancia en este tiempo que tiene algunas características para destacar, para visualizar, que también nos ayudan a nosotros en este tiempo. Así que bueno, ya han pasado unos segunditos y vamos a poder ya iniciar. Voy a ver si estamos ya saliendo vivo y lo puedo ver también para poder compartirlo y enseguida, en breve, vamos a estar empezando. Hoy vamos a compartir también una palabra que la voy a empezar a desarrollar que va a tener que ver con todo el hilo que no había hecho yo, especialmente hace los 2 años anteriores. Este es el segundo año, el segundo ciclo ya, lo hicimos 2020, 2021 y el 2022. Y no tenía un hilo conductor como palabra. Entonces, mientras orando en una revelación, en una gracia de Dios, pude conseguir una palabra que le voy a compartir, que nos van a ayudar también a nosotros, donde podamos hacer la palabra que se haga carne en nuestra vida y que nosotros la hagamos resonar y que la podamos compartir, porque es lo que fueron viviendo los santos, ¿no? Los santos fueron viviendo esta palabra que nosotros vamos a compartir, fueron creyendo que esa palabra iba a hacer efecto en sus vidas y que iba a hacer y expandirse en la iglesia, y de hecho sucedió porque creyeron en lo que podía hacer Dios en sus vidas, ¿no? Y la importancia que tenemos que también nosotros, no solamente que haya sido algo que pasó, sino que también nosotros podamos también hacer en nuestras vidas, ¿no? Porque esto tampoco no es para contar y quedarnos solamente en lo bonito que fue, lo que hicieron los santos, los personajes, los hechos, los acontecimientos, sino que también es importante que podamos vislumbrar, podamos crecer, tomar las espiritualidades, actualizarlas y volver también a llevarlas a nuestra vida para poder también, a partir de sus experiencias, de sus conocimientos, de la experiencia mística que han tenido otros y que la pudieron volcar y nosotros tomar, es decir, absorber como una esponja todo lo que ellos han vivido para nosotros poder en este tiempo ser misioneros, discípulos en salida, catequistas, lo que a nosotros nos toque ser para poder compartir con otras personas. Alex Tarifa, muchas gracias que estás, y también María Burgos, buenas tardes. Bueno, entonces yo les decía simplemente que esto, ¿no? La frase que tenemos allí compartiendo en el flyer es, y tú también ahí, me encanta porque estamos con el Papa Francisco, ¿no? Quien está como jefe de la iglesia, ¿no? En el flyer de la invitación de Hechos, que el Papa Francisco, que también en otros lugares lo tengo y es una alegría poder estar ahí al ladito con el primado de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del maligno, del infierno, no prevalecerán contra ellas. Contra ella, Mateo capítulo 16, conocido por ser el evangelista, las llaves de la iglesia, ¿no? Y aquí quien es el sucesor, nada más ni nada menos San Pedro, que también es sacerdote, Mario Bergoglio, argentino, y que está guiando y haciendo un gran labor por toda la iglesia en el mundo entero. Así que, bien, bueno, vamos a iniciar una breve reflexión, como les dije, ya han pasado unos minutitos acerca de la palabra y ya ingresar. Te dejo ahí, San Juan. Buenas tardes desde San Juan, no, pero vamos a hablar de un San Juan. Ya te dije, no es del Evangelio, es un poquito más adelante, no es algo que tenga que ver con el concilio, tampoco es algo que tenga que ver con el siglo XVIII, es alguien que tiene que ver muy cerquita
a lo que fue el que vimos la semana pasada, que si no lo viste, bueno, lo puedes ver a través de Experiencia Renova. Así que bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, a poder iniciar, ponernos en sus manos, a poder rezar, a presentar tus oraciones, tus intenciones, nuestras actividades parroquiales, nuestra vida, nuestros deseos, encomendarle a este Dios juntos y rezando para que también todo lo que hagamos sea y venga de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos compartiendo. Te damos gracias por la vida, porque nos permites también compartir y comunicar las buenas noticias. También vivificar, testificar la vida de aquellos que también te han seguido a lo largo de tantos años. Que podamos tener un poco de lo que ellos han tenido, que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente a tu gracia, que tu Espíritu Santo venga, que descienda sobre cada uno de nosotros en este tiempo de Cuaresma, que venga a iluminarnos, que nos ayude a descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera misión, que en este tiempo de Cuaresma podamos saber quiénes somos realmente, que podamos también enfrentarnos con el maligno, pero podamos salir victoriosos como luego lo va a salir Jesús. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de preparación para la Pascua, que este tiempo de Cuaresma sirva para una grata preparación para la Pascua, que este Espíritu Santo que lo ha conducido Jesús desde el inicio, que lo ha llevado también al desierto, nos ayude a nosotros y que también nosotros podamos estar cercanos a los ángeles, como lo ha estado Jesús, que podamos estar rodeados también de ángeles que nos acompañen, el ángel de la guarda que también interceda por nosotros y que también podamos dar siempre la mayor gloria a Dios, que podamos comunicar tu palabra y que tu palabra pueda caer en semilla y en tierra, en lugares que puedan dar mucho fruto, que sean fecundos para la mayor gloria de Dios. Invocamos a María, que sea nuestra intercesora en este día, que María interceda por todas nuestras necesidades, por las que tenés, por lo de la iglesia, por la iglesia local, por toda la iglesia en general y también por la paz en el mundo entero, especialmente en Ucrania. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, vamos a iniciar. Yo quería iniciar hoy con un poquito de lo que tiene que ver con la palabra del día, porque en este tiempo de Cuaresma, antes de ingresar a San Juan, no te pierdas, vamos hasta lo último vamos a desarrollar este San Juan que nos va a dejar muchas cosas bonitas. Pero la palabra del día en este tiempo de Cuaresma tiene que ver también con lo que vamos a desarrollar del personaje. Y la palabra nos habla de Jonás, el profeta, y que en aquellos días el Señor volvió a hablar con Jonás y le dijo: levántate, ve a un lugar, a Nínive y la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que yo te voy a indicar. Esto es lo que tenía que hacer el profeta, lo que tenía que hacer Jonás, y que lo hizo, pero que tal vez quizás tenía miedo. Y se va a relacionar también con el Evangelio. Los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de sayal, grandes, pequeños. Llegó la noticia del rey de Nínive, que se levantó del trono y se quitó el manto. Se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó a proclamar a Nínive un decreto. Y ese decreto, que era que los hombres y los animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. En síntesis, que Dios, al ver esta acción que llevaron adelante los ninivitas, se arrepienta y nos perdone. Y fue de hecho lo que sucedió cuando Dios vio sus obras y se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles, ¿no? Esta es la palabra de Dios que nos dice, pero ¿por qué tiene que ver esta importancia de compartir con lo que vamos a ver hoy? Porque estamos en un tiempo propicio, oportuno, de poder convertirnos en este tiempo de Cuaresma. Vamos a ver esto de un poquito de lo que menciona, lo que va a mencionar Buena José y hola Agustina, gracias que se suman, el ayuno y la limosna, un tiempo de conversión que nos va a servir a nosotros, que este San Juan, lo va a desarrollar de una manera muy bonita con una palabra que tiene, así como lo mencionaba Jesús, que nos va a hacer ruido, palabras fuertes, pero que nos invitan a darnos cuenta que tenemos que cambiar, que hay cosas que nos sirven, que no nos sirven, mejor dicho, hay actitudes, acciones que no nos
sirven a nosotros y que debemos intentar en este camino de Cuaresma poder cambiar, poder modificar, para que no sean todas las Cuaresmas iguales, porque quizás vamos viviendo de todas las maneras y no cambiamos absolutamente nada. Entonces tiene que haber un profundo cambio, una profunda conversión, como sucedió a los ninivitas, que lo mandó al pobre Jonás, que ni tenía, como que tenía miedo, que no sabía, pero que él fue a hacer la predicación, ¿no? Que aparece la ballena y todo eso, pero sucedió que se pudieron convertir. Entonces nosotros tenemos que tener también este grado en este Cuaresma de convertirnos cada vez a Jesús. Buenas, Edith, que estás ¿qué tal que te sumás? Muchas gracias. Bienvenida. Entonces, fíjate que es esto, ¿no? Conversión. Tenemos que salir de esta Cuaresma, de esta preparación en camino a la Pascua, con un corazón totalmente distinto, con un corazón totalmente nuevo, con una forma distinta de proceder en nuestras acciones, de nuestros cambios, de nuestra manera de pensar, de nuestras acciones, que nos va a llevar también a unos resultados totalmente diferentes, opuestos a los que quizás teníamos anteriormente, haciéndolo de la misma manera. Si nosotros no hacemos y aprovechamos este tiempo de Cuaresma para poder hacerlo así, no nos sirve no nos sirve de nada. Entonces, oportuno poder hacerlo. Por eso es importante la palabra, por eso también nos va a hablar fuertemente este San Juan. Yo voy a citar frases que él decía en este tiempo, a veces de reflexionar del ayuno, no reflexionar de la limosna, de nuestras acciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y el Evangelio también, que tiene una concordancia, que nos hace esta última reflexión, me permito, para ya poder ingresar al personaje. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente en este tiempo es una gente perversa, es una gente que pide señales, como nosotros. Dios, te pido esto, te pido lo otro, dame una señal, lo hago o no lo hago, leo la Biblia así, dame una señal, la abro o no la abro, pedimos continuamente. Pero no pasa por ahí el tema. Entonces, pero no se les dará más que una señal que la que se le habría dado a Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será para el Hijo del Hombre, para la gente de este tiempo. Es decir, no pidan más. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlas, porque ellos vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí, fíjense lo que dice la palabra, aquí hay alguien que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, para que ellos se convirtieran con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás, como diciendo: ustedes en este tiempo que pasó Jonás, pasó Salomón, pasó el rey David, ha pasado Samuel, ha pasado Jeremías, ha pasado Ezequiel, han pasado tantos, y muchos lo seguían y muchos creían, y ahora que hay alguien que es mucho más que todos ellos, no cambiamos. Entonces ustedes necesitan nada más. Nosotros también podemos pensarlo así. ¿Qué tenemos que esperar para poder cambiar? ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos que el mismo signo y la presencia de Jesús, que se ha entregado? Vamos a estar preparándonos por eso. En la cruz se ha dado su vida para salvación de nosotros. Y nosotros seguimos pidiendo: ¿será de Dios? Dame, Señor, una señal. Si tengo que cambiar, si tengo que dejar esta acción, si tengo que dejar este pecado, si tengo que dejar lo otro. Basta de pedirle al Señor signos. Podemos seguir reflexionando, pero basta de pedirle tantas cosas. Y ya pasó Jesús por esta tierra, ya entregó, ya dio hasta la última gota de su sangre, ya se entregó hasta no más poder, y nosotros seguimos pidiendo. Entonces nosotros necesitamos cambiar. Por eso una frase de Francisco dice: el verdadero signo de Jonás es que aquel que nos da la confianza de ser salvado por la sangre de Cristo, aquel que se derramó hasta su última gota de su sangre. Por eso hay muchos cristianos que piensan que están salvados solo por lo que hacen, por sus obras. Las obras son necesarias, pero son una consecuencia, una respuesta de ese amor incondicional, misericordioso, que nos salva. Las obras solas, sin este amor misericordioso, no son suficientes. Bonitas, bellas, sabias palabras que nos dice Francisco. Entonces, la reflexión va a pasar en torno a esta pregunta: ¿qué clase de cristianos somos? Y San Juan, quien te voy a hablar, te voy a jugar al misterio un poco para entrar detrás de la historia, de la historia de este gran santo, va a plantear algo: que hay cristianos y cristianos. Todo depende del olfato.
Y ahora lo voy a desarrollar un poquito eso, ¿no? Pero que los cristianos en este tiempo, por eso yo me puse y me detuve en la palabra, que aparte es muy importante, pero que nosotros podamos entender qué clase de cristianos estamos siendo, qué clase de cristianos queremos ser, qué clase de cristianos vamos a ir en este camino a la Pascua y qué cambios vamos a tener profundos del corazón. ¿Qué clase de cristianos somos? Se dice, hay cristianos, hay cristianas, hay de todo tipo, pero todo depende de una cuestión del olfato, como uno le sucedió a algunos galgos. Ahora voy a desarrollar esa idea, pero vamos a ingresar. San Juan, ¿quién? San Juan Crisóstomo. Vamos a hablar un poco de la vida de San Juan Crisóstomo, que fue, que es patrono de los predicadores, ¿no? Durante mucho tiempo a mí me llamó, y lo sigo haciendo, ejercicio de la predicación. ¿Qué es la predicación? Poder anunciar la buena noticia. Y San Juan Crisóstomo es su nombre. Crisóstomo significa boca de oro. ¿Qué significa boca de oro? ¿Por qué le decían boca de oro? Porque también su nombre así lo indica, pero además, después de un siglo posteriormente le pusieron este apodo a él cuando se lo designa, que es el patrono de los predicadores, pero también porque hablaba con mucha elocuencia, de una manera bella, que podía atraer y tener a las personas que lo escuchaban de una manera que sostenida, que lo querían seguir escuchando. Entonces, hoy vamos a pensar y reflexionar en esto, ¿no? ¿Quién es patrono de los predicadores? Que en este tiempo la iglesia necesita de mucho de la predicación. Yo los otros días hablaba con un sacerdote y que necesitamos la misión, la predicación y una especie de debate, diálogo. Es importante también, me decía, la encarnación. Y la encarnación se refería a un hecho, digamos que así por decirlo, teológico, que es después de la misión, después de la predicación, acompañar, esto que en Experiencia Renovas nosotros hacemos, acompañar, escuchar, un camino también podemos decir, de sinodalidad, de estar, de reconocer su nombre, como el pastor que reconoce por su nombre a sus ovejas, que sabe, que las escucha. Eso es la encarnación, ¿sí? Un Cristo que se encarna, el Cristo que padeció, el Cristo que sufrió, el Cristo que las vivió. En la iglesia sucede lo mismo, nosotros tenemos todo estas mismas características, vamos a la iglesia, somos personas de fe, nos toca ir, pero muchos tienen problemas que no alcanzan a fin de mes, se le muere un familiar, que tienen sufrimientos, que tienen problemas, que tienen dudas, que tienen incertidumbres, que quieren conocer y que no pueden conocer. Acompañar a aquellas personas, esa es la encarnación. Esto me decía el sacerdote, pero yo también decía que es importante para que esas personas, así como yo entré, para que esas personas estén dentro de la iglesia se necesitan discípulos, misioneros que salgan a poder ser bocas de oro, que puedan hablar de manera bella y con profundidad. Y ahora me voy a detener otro tiempo que me ilumino esto, de profundidad, la palabra. Porque, por ejemplo, yo me he convertido mucho por la predicación de un sacerdote. Me ha ayudado mucho una predicación de un laico que necesitaba escuchar eso. Y eso me ayudó a hacerlo también y vivirlo en mi vida. Pero si nadie habla, si nadie predica, si nadie habla, si nadie dice, tampoco vamos a tener nuestras iglesias con algunas personas que vayan. No te estoy hablando de que nuestras iglesias se llenen en multitudes y que tengamos 800.000 personas, ¿no? Y que ninguna esté convertida, que solamente recemos el rosario, recitemos las cosas de memoria y no tengamos un cambio profundo de mente y de corazón ni vivamos la experiencia con el resucitado. No te estoy diciendo de poder acompañar, de que la gente pueda empezar a ir cuando hacemos las misiones, cuando vamos puerta a puerta, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esto, necesitamos los San Juan Crisóstomo, necesitamos la boca de oro. Boca de oro justamente era por esto, por la profundidad y la belleza. Entonces he recordado ahora Evangelii Gaudium el predicador que debe tener el predicador, Francisco va a decir algo más o menos en Evangelii Gaudium, sí, el predicador que no se prepara intelectual y espiritualmente, digamos que es un farsante, ¿no? No podemos no prepararnos. Y lo que destaca esto, por eso lo menciono, de San Juan Crisóstomo, boca de oro, porque después de un siglo se lo reconocía por la belleza, por la poesía, por la elocuencia al hablar y que las personas se puedan
encontrar con Jesús a través de sus homilías. Dicen que tenía una gran profundidad, que llegaba mucho a las personas, por eso fue uno de los 4 hombres más, yo reconozco también más de los mejores orantes de toda la concepción de la iglesia, ¿no? Desde sus orígenes hasta este tiempo. A mí me gusta mucho San Antonio de Padua, ¿no? Conocido por ser uno de los mejores predicadores. Si ahí hay un franciscano ahí que levante la mano, San Antonio de Padua. Pero es esto, necesitamos de esa preparación en nuestro grado de intelectualidad, pero también en nuestra intelectualidad, lo que siempre hablamos. Tiene que haber ese equilibrio, digamos, entre el grado de la preparación intelectual y también la espiritualidad, porque no solamente podemos decir todo lo que sabemos y no lo experimentamos, no lo vivimos, y tampoco podemos vivir todo de la espiritualidad y no conocer nada porque estamos en el horno. Entonces ambas partes son como 2 patas muy necesarias, la intelectualidad y la espiritualidad, que nos van a llevar a una conjunción, una armonía perfecta. La sofrosine, los griegos mencionaban esto, ¿no? El equilibrio entre, muchas veces lo he mencionado, creo, pero siempre viene bien, ¿no? Ellos tomaban por un lado en un vaso un poquito de vino, en otro vaso un poquito de agua, para que sea un equilibrio, que no tengan tanto de uno, tanto del otro, porque uno hablaban de más y el otro no hablaba nada. Entonces ese equilibrio sano se hace una conjunción perfecta. Entonces, recalcar de él también el poder de sus escritos. Dice que tenía una especialidad en escribir, que tenía una especialidad también en la parte de la predicación, por eso se lo conoce el 13 de septiembre, un 14 de septiembre él muere, que pasa algo sumamente hermoso, que hay una frase que a mí me llega y que me gusta mucho, que dice él al final de sus días, al final de su vida. Un 14 de septiembre. Pero por otro lado, destacar también que era una persona que hacía un gran aporte en la liturgia. Los otros días volví a un cuaderno, un libro de toda la liturgia desde que arrancó hasta que llegó, y destacaba el libro la presencia por su belleza y la participación de los laicos de San Juan Crisóstomo, ¿no? Entonces tenía estas 3 características. Por un lado, la preparación, la predicación, la belleza y la profundidad en las homilías. Por otro lado, también se destacaban los libros, y también la importancia de poder hacer llegar y que participen y de que se vea enriquecida la liturgia. Miren, boca de obra, antes de ingresar en algunos conceptos, y luego voy a empezar a desarrollar algunos puntos que nos ayudan a reflexionar acerca de lo que decía, de lo que vivía, y en este tiempo nosotros a profundizar. Tiene nota, tome la palabra de Dios, por favor. Las Sagradas Escrituras, que hay algo que nos ilumina bien, ¿no? Boca de oro, hablaba con gran belleza y con gran profundidad, hacía que las personas se puedan convertir. Con sus escritos, también en su profundidad, hacía que las personas se encuentren con Dios. Qué bonito puede hacer esto, ¿no? Escribir de manera bella y hablar de manera bella para que las personas se puedan encontrar con Jesús. Entonces, tome nota. Si no tiene Biblia, agarre las Sagradas Escrituras o lo ve después en Isaías. Yo puse Isaías capítulo 6, versículo del 7 al 9. Isaías, el judío piadoso, que fue figura también, que hablaba mucho acerca de lo que vendría de Jesucristo, y él también acá, esta relación es perfecta. Nos va a hacer pensar en San Juan Crisóstomo. Isaías capítulo 6, versículo del 7 al 9. Dice: mira esto, ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, Señor. Tus labios han sido tocados y tu culpa ha sido borrada. Si San Juan Crisóstomo hablaba con una belleza, con una profundidad, había sido justamente elegido por Dios, tocado por Dios, para que pueda hablar del nombre de Dios.
Necesitamos de la gracia de Dios, indiscutiblemente, para poder hablar bien de Dios, ¿no? Y había una frase que decía por allí: solamente habla bien de Dios, Dios. Solo Dios puede hablar bien de Dios. Los hombres no. Entonces, como este hombre había sido tocado por Dios, borrado su culpa, podía hablar bien de Dios porque había recibido previamente de Dios. Su pecado había sido borrado, y dice: yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Hay otra parte del carbón hirviendo que pone también, que hace quemar, ¿no? Cuando nosotros vamos a predicar, ese carbón que representa la figura, la presencia del Espíritu Santo, para poder encender aquellos corazones de las personas que están tibias, encender el corazón de aquellas personas que necesitan del fuego del amor de Dios. Y sin duda que él era una persona que hacía que las personas se puedan encender y que se puedan tomar y que puedan empezar a sentir el calor del Espíritu de Dios. Que puedan sentir, ¿por qué? Porque había recibido gracia de Dios y que había dado también para que los demás, gracia de Dios. Gracia de Dios. Y esto que me encanta, ¿no? Y yo oí la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿A quién iré? ¿A quién podremos ir? Yo escuché una vuelta en testimonio de un amigo que había sentido en esta palabra que es otra, pero que es similar y que se da en algún profeta, que se da también en algún líder dentro de la Biblia, y que nos hace pensar a nosotros también: ¿a quién voy a enviar? ¿O quién irá por nosotros? ¿Y quién tiene la osadía o la valentía santa de poder decir: no envíes a otro, aquí estoy, envíame a mí, aunque tenga que padecer, aunque tenga que sufrir, aunque me tenga que enfrentar con el faraón, aunque tenga que padecer, que pasar hambres, que tenga que pasar lo que me toque, cárcel, lo que me toque, envíame a mí, aquí estoy. Isaías dijo: estoy aquí yo estoy aquí, envíame a mí. San Juan dijo: envíame a mí. Y también las padeció, las pasó, San Juan Crisóstomo tuvo muchas adversidades, ¿no? También por su gran firmeza en la doctrina, también por su manera de ser, y por ser un celoso y ferviente defensor de la Iglesia Católica, la tuvo que pasar muy difícil. Pero no, esto de que el Señor toca, ¿no? Nuestros labios, mueve nuestros labios, nos da gracia para que podamos hablar de la palabra de Dios. Boca de oro. Entonces, seguimos con algunos puntos. Él fue bautizado, fue obispo de Constantinopla. En otro posterior seguramente voy a desarrollar un poco más. Hoy voy a entrar en estos 3 puntitos que voy a mencionar, pero él fue bautizado a los 23 años y se había dedicado a ser como un ermitaño, digamos, a la oración, a la penitencia. Por esto yo reflexionaba de la limosna y del ayuno. Se había dedicado mucho tiempo y lo hacía en su casa y también lo hacía en el desierto, así como Jesús ingresa y es llevado al desierto, un lugar que para la Biblia el desierto es un lugar en donde puede ser peligroso porque hay animales feroces, un lugar que es hostil, un lugar que a nosotros sin duda que al entrar nos va a hacer crecer. Por eso ingresa Jesús, por eso antiguamente se iban al desierto. ¿Para qué? Para poder encontrarse con Dios. Para que en el desierto, en la Cuaresma, podamos escuchar lo que Dios nos tiene para decir. Lo que Dios nos quiere estar haciendo marcar en el corazón de lo que nosotros tenemos que ver. Y él se había dedicado a ingresar al desierto, a poder escuchar la voz de Dios, se había apartado de todo y durante un tiempo largo se había dedicado a eso. Hasta ese tiempo no era reconocido por sus homilías, no tenía esa fama que se había extendido por ser boca de oro, por hablar bien, por sus escritos, pero ya se dedicaba a poder tener una interioridad. Él se dedicaba a esto que les decía, que nos dice muy bien en Evangelii Gaudium Papa Francisco, de poder marcar nuestra interioridad, nuestra espiritualidad y nuestra intelectualidad, poder dedicarnos nosotros a poder nutrirnos, porque ¿qué vamos a dar? ¿Qué va a dar el predicador si no se nutre de Dios?
Si no orás nunca, si no oramos, si no lees la palabra en toda la semana, ni siquiera una vez, no te pido todos los días, no podemos hablar de la palabra de Dios, porque primero la tenemos que leer. Si no dialogamos con Dios, si no hablamos con Dios, no podemos hablar de Dios. Necesitamos antes hablar con Dios para luego hablar de Dios. Entonces fue bautizado después de vivir una vida larga de monje, y en su casa se hizo conocido a partir después de estar tanto tiempo en su casa, en el desierto. Se empezó a ser conocido por largas, profundas y bellas homilías. Y también, como les decía, había sido conocido y considerado como uno de los 4 padres de Oriente, y que sin dudas, como les decía, 4 también de los mejores oradores de toda la Iglesia Católica, ¿no? Yo les digo otros: San Antonio de Padua, que alguno levantó la mano, y otros que también te pueden gustar, ¿no? Puede ser, digamos, San Pablo, otros no, otros sí, etcétera. Vos podés elegir. Hubieron muchos buenos oradores a lo largo también de toda la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que había vivido esto, conocemos que había sido y estado en el desierto, profundizando, buscando, hasta que después es conocido y llega el momento de que es reconocido y empieza a ser obispo. Y cuando comienza a trabajar como obispo, se dedica a ser una persona que empieza a poner el ojo en los más débiles, los ojos en los más frágiles, los ojos en los más pobres. Dicen que era San Juan Crisóstomo uno de los padres que más se dedicaba a pensar en los más débiles, en los más frágiles. Era un pastor con olor a ovejas. Así como Francisco nos dice: a mí inmediatamente me vino en este tiempo como obispo ayer, si no recuerdo, un gran obispo de aquí de Argentina, digo porque seguramente van a escuchar en otros países, Fernando Maletti, ¿no? Que yo he tenido la posibilidad de hablar, que he hablado de experiencia Renova, que era un hombre cercano, que lo he visto en parroquias muy humildes, precarias, que hablaba y comía con vos como Jesús lo hacía con sus discípulos, que murió ayer, ¿no? Esto me lo tengo, ¿no? Y de esta misma manera era San Juan Crisóstomo, ¿no? Uno que comía, que estaba con los más pobres, que compartía la mesa como lo hacía Jesús, que no imponía normas, que enviaba misioneros, que quería una acción, una iglesia también distinta, y que Dios lo llevó ahora, ¿no? Fernando Maletti. Oramos también por su descanso, por su familia, por su alma, y que ahora Él interceda por los que estamos acá en la lucha. En la lucha por una iglesia nueva, distinta, para que la gracia de Dios se manifieste, y también para un mundo nuevo y un mundo mejor. Fernando Maletti, de la misma manera, era San Juan Crisóstomo. Mientras tomé un poquito de agua para poder... Uno habla y necesita un poco de agua para poder... continuar. Bueno, seguimos. Criticaba a los emperadores, criticaba mucho a los emperadores que no ponían el énfasis, su mirada en los más débiles, y por eso, como les decía, grandes enfrentamientos con los judaizantes, con algunas normas viejas dentro de la liturgia, pero también se enfrentaba mucho con aquellas personalidades de poder, con los emperadores, con los que más tenían, porque no miraban a los más frágiles, y su lucha era esta, de poder ayudar a los que más necesitaban. Fíjense en bajar toda su teología, toda su belleza intelectual, toda su profundidad, su poesía, y también darse cuenta de, ¿no? Había una frase que decía: con el mazo dando, y con también hablando, orando, y con el mazo dando. Poder predicar, poder hacer, pero también hacer por los más frágiles, ¿no? Entonces el obispo que tenía estas características, conozco bien también la actividad como obispo, como cardenal de Mario Bergoglio, que también iba a las zonas de periferias donde compartía, donde comía, así tomaba un mate con las personas sencillas, humildes, y que se abocaba a ellas, que dialogaba con grandes personalidades como presidentes y todo, pero también se enfrentaba, y cuando tenía que decir las cosas las
compadecía y además estaba con los más frágiles. Y pone un voto, como también lo hace ahora. Podemos leer las encíclicas, podemos escuchar sus pensamientos, podemos ver lo que dice de la misma manera. Bueno, San Juan Crisóstomo así, en el año 347, muere en el 407 del 14 de septiembre. Así lo hacía, ¿no? Fíjense, casi 17 siglos posteriores y esta misión hermosa que Dios le ha encomendado a San Juan Crisóstomo, que también nosotros podemos seguir, digamos que, profundizando. Otra característica, antes de entrar a una de sus frases que nos ayudan a repensar y pensar y a decir, es que creaba institutos caritativos, creaba para que las personas que no tenían puedan tener un lugar, había creado muchos, incluso había dejado parte de su dinero, parte de lo que tenía para los más frágiles. Y además se lo conoce como una persona que era San Juan Crisóstomo, le decían San Juan Limosnero o San Juan Limosna, porque vivía haciendo estas acciones, ¿no? Y entonces esto lo dejo para un poquito más adelante para trabajar esta parte del ayuno y de la limosna. Pero entonces tenía esta atención a las familias, prestaba mucha atención a las familias y, como les decía, las incluía y trabajaba por una liturgia más creativa, que se vea más embellecida, que se vea más bonita, y incluía y trabajaba mucho con las familias y con los matrimonios, ¿no? Entonces, como estas características, 3, 4, 5 características bonitas que tiene San Juan Crisóstomo, que son dignas de poder elogiar en este tiempo donde nosotros estamos necesitando tener también estas mismas características improntas, que es, bueno, estar con los matrimonios, acompañar a las familias, ayudar a los más frágiles y poder anunciar de manera bella que Jesús es el Señor, que Cristo es el que nos cambia la vida, poder profundizar en nuestros discursos con nuestra intelectualidad, pero también con nuestra espiritualidad, con nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ganar almas para Cristo, para que otras personas se transformen, para que otras personas encuentren un verdadero sentido, ¿no? Podemos conocer mucho de herramientas psicológicas, está muy de moda el coaching, está muy de moda esto, pero quizás nos lleva tal vez a realidades que podemos tener mucho éxito, digamos, material, pero al fondo de todo estamos en un vacío absoluto que no nos saca ninguna herramienta psicológica, nada, solamente nos salva y nos saca a Dios de ahí. Entonces necesitamos de poder tener este encuentro con estas personas. Bien, dicho todo esto, voy a entrar en una de sus frases y algo que él decía para poder ayudarnos a reflexionar acerca de qué clase de cristianos somos, qué clase de cristianos sos, qué clase de cristianos y cristianas estamos siendo. Y él lo dice con una manera de, digamos, hay cristianos y cristianas, todo depende del olfato. Y lo mismo le sucedió, dice, a un galgo. Cuenta esto, lo voy a hacer de manera sencilla, pero para que vean cómo en esta alegoría, esta parábola nos ayuda a poder reflexionar en tu vida y en mi vida, en tu realidad y en mi realidad. En tu cuaresma, ¿qué clase de cristiano vos estás siendo? ¿O qué clase de cristiana estás siendo? ¿Cómo estás viviendo tu cuaresma? Dice que pusieron a un galgo y pusieron para que pueda olfatear a una liebre. Entonces estaban como en una cancha grande de atletismo donde lo pusieron al galgo y lo pusieron a esta liebre. Entonces la liebre la lanzaron, luego lanzaron al galgo y el galgo desesperado empezó a correr. Y más aún, ni te cuento, va a decir algo así San Juan Crisóstomo, la liebre. Entonces empieza a correr la liebre. Y luego pasan unas vueltas, pasan un tiempo y habían otros galgos que estaban ahí, por un montón de galgos, y claro, se empiezan a sumar y empiezan a correr todos detrás del galgo y detrás de la liebre. Y la liebre tenía un miedo terrible y sigue corriendo, y te imaginas el susto de la liebre, te imaginas que estaban todos corriendo, pasan los 5 o 10 minutos, la liebre ya no daba más, los perros tampoco daban más. Bueno, la cuestión es que pasan 5 minutos más, pasan 5 minutos después, y lo que sucede es que se suman otra jauría de galgos y lo empiezan a asumir. Llega un momento que nadie da más, se frenan todos, se echan, y la liebre sigue corriendo porque era su vida, entonces se echan y quedan todos tirados ahí. ¿Qué es lo que sucede? Después de unos minutos, se levanta uno.
se levanta uno y lo empieza a seguir. ¿Cuál lo empezó a seguir? ¿Por qué lo empezó a seguir? ¿Por qué lo empezó a seguir? ¿Cuál lo sigue? Y bueno, claramente ahí empieza la reflexión. Digamos que el que lo empieza a seguir fue el que lo había olfateado. ¿Por qué? Porque era el único que estaba corriendo con un motivo. Era el único que había hecho experiencia de lo que había vivido, de lo que había sentido al poder olfatear. Los demás corrían automáticamente. Y algo así, la reflexión nos lleva a esto, que somos cristianos nosotros que vivimos en piloto automático, que vamos todos los domingos a misa porque todos van, o que quizás porque la familia va, o que porque quizás estás en un grupo de oración o misionero o de un lugar y vas, y todos van y vamos, pero no has hecho la experiencia de olfatear. Esto es lo que dice. Hay cristianos y cristianos. Le sucedió lo mismo a los galgos. No hiciste la experiencia con Jesús, no te has encontrado en el fondo con Él. Y andás corriendo para todos lados en esta cuaresma sin saber por qué. Y estás dando vueltas corriendo a la cancha de atletismo sin saber por qué. Simplemente porque las misas se llenan, porque tu grupo de amigos está quizás allá, porque te pasó algo fuerte en la vida, te peleaste, se murió un familiar y vas. Yo no digo que no esté bien ir a buscar que alguien te aconseje, que alguien te guíe, etc. Pero lo que estoy refiriéndome en este punto, donde San Juan Crisóstomo nos invita, es que necesitamos hacer experiencia con Jesús. Que Jesús vino para cambiar nuestra vida, pero necesitamos hacer la experiencia del amor de Dios que lo transforma todo, que te transforma tu manera de pensar, que te cambia tu manera de ver y de sentir y de vivir, que te hace una persona nueva. ¿Pero por qué? Porque has olfateado, porque has sentido, porque has seguido a esa persona que te cambió la vida. No los demás cristianos que van, comulgan, no los demás cristianos que van y rezan sin saber por qué, porque está la cola ahí y todos van, como en la carnicería, vamos todos porque allí están, seguramente que debe estar barato, o seguramente hay tanta fila porque hay un sorteo, no sé, todos vamos. Pero el que primero hizo la cola, o el primero que está, o el que fue, sabe si hay un precio barato, si está barato el pan, si sea lo que la carne, lo que sea. Pero hay que saber y conocer. Hay que conocer, en este sentido, hay que conocer a Cristo. Hay que encontrarse con Él para que Él nos cambie la vida y que nosotros podamos sentir, olfatear, poder experimentar la presencia divina del Salvador que cambia literalmente tu vida. Entonces, este tiempo, ¿qué clase de cristiano sos? Ahora sí, en síntesis, si sos de los cristianos que van a misa en modo piloto automático, que están porque sí, porque van, o porque has hecho la experiencia como el galgo. Hiciste la experiencia de ese amor de Jesús, hiciste la experiencia del amor de Dios, hiciste la experiencia que te transformó, hiciste la experiencia de que un predicador, vocador, un misionero, un retiro, Dios tocó tu corazón, Dios calmó, te sació, te sanó, te levantó, te restauró, hiciste esa experiencia del cambio de mente, cambio de la forma de pensar, cambio en los resultados de mi vida, hiciste esa experiencia. Es esta la invitación que nos hace San Juan Crisóstomo. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Por qué estamos viviendo así como estamos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿No? ¿Somos los cristianos de modo automático o somos los cristianos del olfato? Bien, esta es una de las reflexiones. Otra de las frases que nos deja, que es muy bonita, es la frase de el ayuno. En este tiempo que tenemos que ayunar, vamos a ayunar por la guerra, vamos a ayunar por la conversión, vamos a ayunar porque nos ayudan a nutrirnos en una espiritualidad sólida. Y dice San Juan Crisóstomo, ayuna de no decir nada que haga mal al otro. ¿De qué te sirve no comer si devoras a tu hermano? Fuerte, como Jesús. Ayuna de no decir nada mal que dañe a otra persona. Ayuna de no herir. Ayuna de no hablar mal de nadie. ¿De qué te sirve ayunar si devoras a tu hermano? Si te morfás a tu hermano con las palabras, con tus pensamientos, con tu ira, ¿de qué te sirve?
San Juan Crisóstomo le dice, vayan y arreglen ahí el siglo 347 y háblenlo con él, ¿no? ¿Para qué ayunamos tanto si con la boca pecamos tanto? Algo así nos dice San Juan Crisóstomo. Y yo hace unos poquitos había hecho un video, una reflexión, donde compartía cuál es el verdadero ayuno que en este tiempo debemos hacer, que nos debe ayudar a poder reflexionar, a ingresar con Dios, a cambiar, y qué nos sirve para nosotros poder hacer. Y también está en este piadoso judío Isaías, que nos dice en el capítulo 58 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, el ayuno que agrada a Dios, en paralelismo con San Juan Crisóstomo. Isaías dice, ¿para qué ayunamos tanto? ¿Para qué tanto esto, tanto lo otro? Si no hacemos lo esencial. Inés Margarita nos dice, hay que ayudar a hacer esa experiencia si necesita ayuda para el gran encuentro. Bien, hagámoslo. Comparto esta palabra. Este es el ayuno que yo amo, dice el Señor en boca de Isaías. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne, y entonces despuntará tu luz y como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar, y delante de ti avanzará tu justicia. Entonces tú llamarás y el Señor te responderá. Pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Este es el ayuno que agrada a Dios. A veces en este tiempo nos preocupamos de esto, de no comer, de mirar menos Netflix, de mirar lo otro, y devoramos, como dice San Juan Crisóstomo, nuestro hermano, o pecamos de pensamiento, pecamos de tantas cosas y no nos convertimos. De esto estoy reflexionando en el fondo, de qué sirve hacer tantas cosas si no hay un grado de conversión, de giro de 360 o al menos de 180 para ser una nueva persona en Cristo Jesús, una nueva persona en Cristo Jesús. Eso es la conversión, una nueva persona, una nueva forma de vivir para poder agradar a Dios. Este es el ayuno. Yo compartía este tiempo en este video que me ayudaba a reflexionar y que lo quise también poder compartir, ¿no? Para que también otros puedan llegar a conocer a Jesús. Entonces, en este segundo punto también Juan Limosna le decían, porque no des de lo que te sobra, sino da del corazón. Muchos que dan y tiran ahí, pero dan de lo que les sobra, no como la viuda que dio los 2 paquetitos, como esa viejita que no tenía nada para comer, que no le alcanzaba para llegar a poder comer, a pagar las cuentas, pero ella todos los días le llevaba 2 paquetitos de galletitas al sacerdote. Ni ella tenía para comer, pero ella daba de sus 2 limosnas. Dios siempre estaba con ella y ella sabía de esto y daba no de una manera de lo que le sobraba, sino de lo que no tenía. Esa es la idea, de lo que no tenés, dar. Esa es la limosna que también agrada a Dios. Y en síntesis, después de ver algunas de estas características de los que nos fue dejando este gran hombre de Dios, allí por el siglo III, San Juan Crisóstomo, una de las frases que me han impactado, que una de sus últimas palabras, después de que tantas bellas palabras, otra que nos dice es, voy a compartir la última, no voy a dejarla para otra vez, esta palabra, una de sus últimas palabras, sus últimos alientos, dijo, a mí me impacta esta palabra, ¿no? Antes de morir, ya al entrar a la casa del Padre, al entrar a la presencia de Dios real, con el Dios verdadero, dijo, que toda la gloria sea dada a Dios, y expiró y murió. Que toda la gloria sea dada a Dios. Es decir, que mi vida, que mi suspiro, que mis esfuerzos sea dada a Dios. Dice San Juan Crisóstomo, que toda la gloria sea a Dios. Entonces nosotros podemos decir que todo sea para la mayor honra y gloria de Dios. Que mi vida, que mi misión, que mi familia, que mi grupo sea para la gloria de Dios. No para la gloria de uno, ni para la gloria del otro, ni para el grupo de ni para el grupo de lo otro. Para la gloria que sea para Dios. San Juan Crisóstomo nos enseñaba esto, ¿no? Que todo sea para la mayor gloria de Dios. Es decir, cuando uno dice sus últimas palabras, es decir, que está expresando todo su anhelo, su corazón, su sentir, toda su vida. Toda su vida fue dada
a los pies de Jesús en servicio. Primero, en la primera instancia, destacar en una suerte de síntesis ya para ir finalizando, San Juan Crisóstomo, 347, 3 de septiembre, muere en el año 407, todo con el 7 termina. 14 de septiembre del año 407, patrono de los predicadores, su nombre significa boca de oro. En su último aliento, quien se dedicó a hablar en profundidades, con conocimientos, que nutría su espiritualidad, que al inicio comentábamos esto, que se dedicaba a escribir con gran profundidad, de una manera muy bella, y que hacía que las personas se conecten con Dios, que las personas se puedan encontrar con Dios. San Juan Crisóstomo decía muchas frases bonitas. San Juan Crisóstomo escribía de manera muy bella para que las personas se encuentren con Dios. Y boca de oro porque era uno de los 4 más famosos oradores y padres de Oriente que hacían que las personas se puedan encontrar con Dios. Y él, en su último impulso, en su último aliento de vida, expresó su deseo mayor, que toda la gloria sea para Dios. Y qué lindo y qué bonito que vos y yo podamos tomar lo mismo, decir que toda la gloria sea para Dios, que todo sea para Él, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él me acompaña, porque todo don, gracia viene de Dios, todo como este toque, como habíamos leído en la palabra, que había sido tocada su lengua para poder expresar cosas maravillosas, profundidad en las homilías, cambios en los corazones de las personas que escuchaban por la gracia de Dios. Todo es gracia de Dios, todo es para la gloria de Dios, pero todo nos viene dado también por gracia de Dios. Que también se había pensado en este obispo Fernando Maletti, obispo de Merlo, de la diócesis de Merlo Moreno, que partió ayer a la casa del Padre, que se dedicaba a estar también, aparte de escribir, aparte de las homiléticas, aparte también de hacer un gran trabajo en la parte de la liturgia, que lo que hacía era que daba a los pobres, daba limosna, ayudaba, enseñaba lo que es un verdadero ayuno y también compartía no solamente con las palabras, sino también de lo que tenía materialmente para que otras personas estén bien. Se enfrentaba con los poderosos de turno para que puedan fijarse en los más pequeños de su tiempo. Y también acompañaba a los matrimonios y acompañaba a las familias y se preocupaba de tener y enriquecer una gran liturgia, que se vea más embellecida, que se vea más bonita, que sea un subterráneo que pase y que el amor de Dios lo pueda palpar, que me toque la gracia y en la liturgia me vea yo renovado. Y luego habíamos compartido también que él decía en síntesis, digamos que lo más céntrico, de la parte central que tenemos, el epicentro sería qué clase de cristiano vos y yo estamos siendo. Si somos aquellos cristianos que hacemos las cosas automático, en piloto automático, si somos aquellos cristianos que verdaderamente buscamos un cambio en la mente y el corazón, que estamos ingresando en este desierto, en la cuaresma, para poder ser mejores cristianos. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos los que hemos sido como el galgo? ¿Somos cristianos y cristianas mediocres en zonas de confort? ¿O que salimos al encuentro y que nos jugamos, nos ponemos en riesgo para que Dios pueda obrar también de manera grandiosa en nuestra vida, como lo ha hecho en la vida de San Juan Crisóstomo, que fue uno de los hombres que más la Iglesia, venera, que es el patrono de los predicadores por ser uno de los mejores oradores. Y como último y como perla, para ya finalizar, queridos amigos, habíamos desarrollado una partecita de la palabra de la liturgia de hoy, le hemos leído también Isaías en una sintonía, de sintonía con San Juan Crisóstomo y el profeta, y también Isaías 58, y por último la frase, últimas palabras, testifica que la gloria sea para Dios. Que tus palabras sean siempre, que todo sea para la mayor honra y gloria de Dios. Así que así vamos terminando. Esto ha sido todo. Muchas gracias porque te sumaste, porque estás compartiendo, porque pusiste donde compartís, porque pusiste tu opinión, porque te quedaste. Se quedaron bastantes personas compartiendo. Esperamos que haya sido de gran bendición. Te vuelvo a repetir
que te puedas sumar a todos los vivos a través de Experiencia Renova, que también te puedas sumar a las distintas actividades que estamos proponiendo para que puedas seguir formándote a través de la palabra, a través de un documento, a través de lo que sea, o que también podamos compartir juntos misión. Quizás en algún momento nos estamos viendo y compartiendo por la gracia de Dios. A veces te toca estar acá, pero a veces te toca que nos veamos y estamos compartiendo, y sabemos que nosotros también somos misioneros que salimos a compartir la buena noticia. Así que quédate también en Experiencia Renova. Bueno, puedes darle me gusta, compartir para que otras personas lo vean, puedes seguir toda la serie de vivos, y bueno, te puedes comunicar con nosotros en Experiencia Renova, www.experiencia Renova. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Así que bien, amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Cerramos con una oración pidiéndole a nuestra Madre por todas nuestras intenciones, que ella nos acobije en el corazón, que ella esté con nosotros, que interceda por cada uno de nosotros, y que también nos acompañe Jesús en este camino. Pedimos por las intenciones también de Rusia, Ucrania, por el alma que pueda descansar Fernando Maletti, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, los misioneros, por todas los laicos, aquellos que están tomando decisiones, por todas las personas que necesitan, ¿no?, alguna oración especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Nos vemos el miércoles que viene en el mismo horario. Cuídate y que Dios te bendiga. Chau, chau, chau.